Washington, D.C., 18 de noviembre de 1977. En el edificio del este de la Galería Nacional de Arte, artesanos, artistas y técnicos se congregan para armar e instalar la última obra a gran escala de uno de los más grandes artistas de los Estados Unidos. Es la primera obra de arte que se instala en el nuevo vestíbulo central de la galería. Su fabricación es perfecta y en la escala precisa y se mueve con la misma facilidad y gracia que el modelo original, que es 32 veces menor. Cada paso de esta complicada operación se ha ensayado detalladamente. Una vez armado, los 12 brazos y 13 paneles se extenderán 25 metros. Sin embargo, pesará solo poco más de 400 kilos. Este móvil estará sujetado por un soporte hidráulico que le permitirá su rotación, que será originada solo por las corrientes de aire que pasen por el gran vestíbulo. Este día marca la culminación exitosa de 6 años de esfuerzos. Actualmente este móvil se ha convertido en el centro de atención de la Galería Nacional de Arte, como tributo al hombre que le dio la vida a esta clase de arte. Móvil de Alexander Calder. Alexander Calder nació el 22 de julio de 1898 en una familia de artistas. Su abuelo, Alexander Milne Calder, llegó a Estados Unidos procedente de Escocia y fue mejor conocido por la inmensa estatua de William Penn, una del centenar de esculturas que creó para el Ayuntamiento de Filadelfia. Su padre, Alexander Sterling Calder, creó grandes obras en Nueva York y California. A temprana edad, Alexander se convirtió en modelo para las obras de su padre. A pesar de que el joven Calder creció con gran interés por las artes, decidió estudiar ingeniería mecánica antes de desarrollar su propio estilo artístico. En la década de los años 20 viajó a Francia, donde comenzó a ser reconocido por sus trabajos y diseños de animales realizados con alambres. En 1929 conoció a la joven que se convertiría en su compañera de toda la vida. Louisa James Calder, sobrina de William y Henry James, está rodeada de recuerdos de los 50 años que estuvo junto a Alexander, de su vida en Estados Unidos y en Francia, y de la niñez de sus 2 hijas, Sandra y Mary. Ella no ha olvidado cómo comenzó todo. Nos conocimos en un barco que regresaba de Europa, donde mi padre me había llevado porque creía que sería interesante que conociera a jóvenes europeos. Alexander caminaba por la cubierta y me saludó. Le pregunté a qué se dedicaba y me dijo que era un escultor de alambres. Yo no sabía que era un escultor de alambres. También dijo que tenía un circo de alambres y yo tampoco sabía lo que era eso. Poco a poco fui conociendo en qué consistía su trabajo y la clase de persona que era. Él era alegre y tenía buen humor y a los 3 o 4 años nos casamos. Tuvimos una vida muy agradable porque ambos disfrutábamos las mismas cosas y él se levantaba por la mañana, se dirigía a su estudio y trabajaba toda la mañana, regresaba a la hora del almuerzo y luego trabajaba toda la tarde. Lo que más pudiera, todo lo que necesitaba era comer y dormir. Calder creó un tipo de arte propio, los móviles, según los llamaba su amigo Marcel Duchamp. Jean-Paul Sartre dijo en una oportunidad, un móvil es una pequeña celebración privada. Las presentaciones del circo de Calder eran otro tipo de celebración. Entre los que asistían a las representaciones del circo estaban sus colegas Miró, Noguchi, Mondrian, Leger, Cocteau y otros.
Muchos de los elementos que utilizó posteriormente se originaron allí. Nada escapaba al insaciable interés de Calder por las novedosas formas y clases de arte. Utilizó todos los materiales imaginables y en casi todos los medios, siempre observando al mundo con un humor especial. A comienzos de la década del 70 fue contratado por una aerolínea comercial para que diseñara el exterior de sus aviones. Entre sus trabajos más llamativos están los que llamó Stay Beams. Estas obras estáticas se pueden ver como complemento de muchos edificios en Estados Unidos y en el exterior. En 1966, Calder creó esta obra que fue colocada en un edificio diseñado por el arquitecto E.M. Pei en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. En abril de 1972, Calder fue invitado para que examinara un modelo a gran escala de otro de los diseños de Pei, el edificio este de la Galería Nacional de Arte. Se necesitaba una obra para el gran espacio abierto del vestíbulo central. El artista estudió el modelo por todos sus ángulos antes de aceptar con entusiasmo el gran reto. Al llegar a su estudio, comenzó a trabajar en su estilo propio, utilizando sus herramientas típicas. Luego de tomar en consideración varias opciones, Calder decidió que diseñar un móvil colgante era lo más apropiado para el lugar. Con mucha paciencia cortó, balanceó y dio forma a los cables de acero y las hojas de aluminio hasta completar el modelo. 2 de julio de 1974, cerca de Chachet, Francia. El arquitecto E.M. Pei, junto al director de la Galería Nacional, Carter Brown, y su asesor David Scott, se reúnen con Calder para discutir la forma como transformar el modelo en una gran escultura móvil. Esta reunión representó el compromiso adquirido por Carter Brown y la Galería Nacional. Desde el comienzo tuvimos la idea de contratar a varios maestros del mundo de las artes, y dentro de ese pequeño número de personas, el que resaltaba como el mejor escultor norteamericano del siglo XX fue definitivamente Alexander Calder. Mientras tanto, en la casa de Calder, había que resolver una serie de asuntos antes de la fabricación de esta singular obra de arte. ¿Qué materiales se utilizarían y cómo sería armada? También cuidar de que no fuera tan grande como para golpear las paredes y pasillos altos del edificio. Determinar si rotaría sin ser motorizado. Había mucho en juego y las decisiones eran cruciales para la galería, el artista y el arquitecto Pei. Cuando pensé en contratar a un maestro para crear una obra de arte para el edificio que había diseñado, solo pude pensar en un grupo mínimo de personas, y Alexander Calder era uno de ellos. Esto ocurrió debido a que es un gran problema determinar qué obra de arte es propicia. Es más difícil para el artista que para el arquitecto porque comenzamos a trabajar primero, pero cuando vimos el espacio, el artista que nos vino a la mente fue Calder. We're going to have stiffeners on these vertical members? So you want a different, Cuando Calder diseñó el primer modelo del móvil, me sentí un poco decepcionado, pero cuando comencé a estudiar el móvil con el modelo, reconocí que estábamos observando algo extraordinario y que había una gran unidad entre el espacio y la obra, y que era todo lo que habíamos soñado. Tenía toda la calidad que representaban sus obras y el aspecto hogareño que era parte del deleite.
The red one does go under the marble wall. Quick way to do it, but the other way, You can't help loving the man. Amar a este hombre es inevitable. Tiene excelentes cualidades y es a veces difícil de entender. Hay que escucharlo detenidamente para determinar qué es lo que quiere decir, pero generalmente acierta en todo. well, this probably is better for the dragging a whip, as I call it. Let's get all these terms out. Cindy and I wrote back and forth there in April about all the things we could do on this, and I felt a little like God redesigning colors, but... We're on good on it. Las risas duran poco tiempo, ya que cuando llegaron a la fundición en Francia, para determinar la fabricación a gran escala del móvil, descubrieron que ya se habían fabricado los elementos que lo compondrían y que los mismos eran muy grandes y muy pesados. El peso que se había proyectado en la fundición era de cerca 3 toneladas. Al estudiar el modelo intermedio, se encontró una diferencia básica con relación al de la fábrica. A pesar de esto, habían logrado éxito, ya que al excederse en el peso, ayudaron a Calder a determinar la estabilidad del móvil y la estabilidad de las combinaciones en la obra. De igual forma, se determinó que el material seleccionado podría soportar las inclemencias de la naturaleza. Sin embargo, el modelo dejó muy claro que si se realizaba de esa forma, obtendría resultados desastrosos cuando se le aumentara en tamaño. Pudimos ver estas piezas y observar cómo se unían y la forma como solo podían apuntar a un solo lado. Pudimos observar los tubos que se utilizarían en lugar de los alambres que unirían las piezas y los ganchos de 6 pulgadas, donde se colocarían los paneles, que aparenten ser más pesados de lo que son en realidad. Todo esto para dar la sensación de que era un estabilizador y no un móvil. Out of scale. So since there are more pipe here, it sacks down. You can't bend it back. You cannot bend it back. Esta empresa había fabricado un sinnúmero de móviles y estabilizadores. Yo estaba muy decepcionado. No se parecía al modelo que Calder había preparado. Se veía tan pesado que daba la impresión de ser capaz de sostener al edificio. They didn't do it right. Of course, this is not in proportion, is it? It doesn't have the delicacy that your maquette has, which is so something heavy about this proportionately. May not be important, but it's something to be concerned about. Yeah, it's not in scale. Calder tenía mucha fe en lo que él llamaba el arte del artesano, el sentido que le da el artesano cuando trabaja con sus manos. Además, le gustaba la calidad tosca de sus obras exteriores, que había logrado con grandes esfuerzos y con un talentoso personal. Sin embargo, lo que nosotros buscábamos era otro aspecto del trabajo de Calder, que representaría lo liviano, la fantasía y la imaginación. Para lograr este objetivo, los materiales y técnicas tradicionales que habían funcionado en el pasado tendrían que abandonarse. A medida que pasaba el tiempo, a todos se les hacía evidente que no habría soluciones fáciles. Efectivamente, creo que lo que hay que hacer es tomar nuevamente los diseños que él preparó y modificar su escala de acuerdo a los datos similares. Sentí que necesitábamos un nuevo factor en la ecuación y fue mucha suerte el hecho de que yo conocía a alguien que creía era la persona indicada para resolvernos el problema. Paul Matisse había conocido a Calder a temprana edad y más aún, Paul combinaba sus cualidades de artista e ingeniero de una manera extraordinaria. La idea básica fue la de simplemente utilizar los materiales más livianos para las piezas planas y fabricar los brazos de móvil del material más resistente y liviano que se consiguiera. Preparé un bosquejo para determinar cómo lo haría y fui de inmediato a Calder para mostrarle el diseño. Él lo observó y de inmediato me preguntó si deseaba jugar billar. Fuimos al sótano de su casa y permanecimos allí durante unas 2 horas sin hablar. Luego, de manera inesperada, solo me preguntó si podría fabricar el móvil. Le dije inmediatamente que sí. Ese momento es inolvidable, ya que él fue sencillo y directo.
Así, cuando regresé a mi estudio, tuve que descubrir si en realidad mis diseños funcionaban o no, y lo primero que hice fue medir el modelo. Yo buscaba que existiera la misma relación de tamaño, porque lo que más me llamaba la atención de sus piezas era que existía una gran armonía que quedaba establecida, no tanto por el diseño de Calder, sino por su naturaleza. Calder comenzó con 2 piezas balanceadas. De allí pasa a otra de las partes y crea otra sección que hace balance con la primera. Y a medida que hace eso, corta las piezas adicionales con sus tijeras y su lima, pensando en la diferencia existente entre cada una de ellas y haciendo que se relacionen perfectamente. Así es Calder. Así que en sus móviles se puede observar la armonía que queda establecida por los principios del balance. Y a la vez se ve el espíritu salvaje con el que crea las formas. Me encanta esa combinación y no quería alterarla en absoluto, no quería cambiarla. En marzo de 1975, Paul Matisse comenzó su trabajo para lograr meticulosa y calculadamente un diseño equilibrado. Probó en numerosas oportunidades el material disponible antes de armar un diseño que fuera una réplica fiel del original. En noviembre, Calder se reunió con Matisse en la Galería Nacional de Arte para discutir algunos detalles. En el modelo de Calder, en el original, que pueden observar, los brazos de móvil no tienen color. Sin embargo, los brazos son de aluminio y ese color natural será el que permanecerá. ¿No serán de acero inoxidable? No, no lo serán. El acero inoxidable es 3 veces más pesado que el aluminio. Cuando iba a ver a Calder para revisar algunos detalles, yo tomaba las cosas más en serio que él. Pienso que él tenía fe en el hecho de que cualquier cosa que él hiciera estaba bien. A veces me preguntaba qué era esa epoxia que utilizaba. Él desconocía por completo ese elemento pegante. Por eso tenía que tener fe. Su actitud era la de dejar que se terminara el modelo y él luego regresaría a observarlo una vez finalizado. Esta parte está soldada y luego tratada con calor. Esta otra parte está tratada con calor y se une con unas barras de acero muy fuertes que van en el interior. Los brazos que soportan mucho peso tienen el interior más fuerte y los brazos que observamos más abajo y que soportan mucho menos peso son más delgados. Incluso este es más delgado que el otro. Hay que templarlo, doblarlo y soldarlo, ya que si no es así, no se logra que tenga 360 grados. ¿Cuál será el ángulo? ¿Tendrá una curvatura atractiva? Me dicen que eso es lo mejor de la obra, la curva, y eso da una gran sensación. Carl, mi intención es hacerla tal como la ves. ¿Así como está? Sí. Esto puede cambiar totalmente si sencillamente hago este brazo un poco más largo. Todo el proyecto fue muy agradable y la solución de los pequeños detalles se hacía lo más libremente posible. What would prevent this one from running into this one? Oh, with my laziness. Boy, you can always make this a little longer more. Well, for that. Well, we can start again, but as it is, it's going to be my. Así que fue necesario doblar el brazo un poco para lograr levantarlo. De esa forma comienza el proceso de fabricación. Nada queda descartado. Cualquier variación se incluye en el complejo plano preparado por Paul Matisse. Aquí está el final. Hemos medido todo. Las curvas de cada pieza se reproducen a mano sobre un metal templado para poder observar el mínimo cambio que se produce en cada ángulo. Los paneles utilizados son del llamado aluminio de colmena. Aunque los paneles son resistentes, permiten que el aire circule. Matisse contrató a los fabricantes y armadores más talentosos y experimentados. Sin embargo, debido a que nunca se había llevado a cabo un trabajo similar, él personalmente supervisó cada fase de la construcción. Los brazos, hechos con un tipo de aluminio similar al utilizado en las alas de los aviones, se unen utilizando barras adheridas con pegante de epoxia de gran resistencia. La curvatura de cada brazo y el balance de cada panel se probó varias veces. Matisse ha propuesto que cuando se termine el proyecto, el móvil a gran escala será igual a este. El problema que teníamos con este proyecto era que no podíamos ensayarlo.
Solo existiría un solo móvil y yo nunca he realizado algún trabajo que no pueda ser mejorado por el segundo modelo. Le pedí a Calder y a la Galería Nacional que vinieran a observar el trabajo, ya que el proyecto en realidad era un total riesgo. Entramos al lugar que fue el más grande que Matisse logró alquilar. Sin embargo, aún no alcanzaba para colgar el móvil de Calder de la misma forma como sería colocado en el museo. Pero era una manera de verificar su movimiento al exponerlo a las corrientes de aire. Algunos de nosotros inclusive podíamos mover el móvil con solo soplarlo, y al pensar en el tamaño de esta obra definitivamente sabíamos que era una tarea extraordinaria. Yo le enseñé a Calder los paneles de aluminio, las barras y el resto de las piezas. Y cuando le preguntamos si las piezas debían ser así o si las debíamos hacer cuadradas, contestó que esa sería la forma a utilizar, igual como se veía en ese momento. Creo que Calder pensaba que el móvil funcionaría perfectamente y daba la impresión de que tenía una gran confianza en Paul Matisse y en que todo resultaría muy bien. Calder dijo algunos chistes. Dejó su impresión metafóricamente hablando. Estaba muy complacido con la obra y yo estaba complacido porque él también lo estaba. 8 días más tarde, luego de una visita a Washington, D.C., Alexander Calder falleció. Hoy día, en el edificio este de la Galería Nacional de Arte, los que la visitan pueden disfrutar y apreciar la última obra de este importante artista norteamericano. Algunos podrán apreciar su humor y otros su sentido de escala o resistencia. Pero para todos será una experiencia muy personal. Bueno, yo sonrío cada vez que admiro el móvil, especialmente cuando veo el grupo de paneles que terminan en ese pequeño panel rojo que parece moverse en todas direcciones. También aprecio el uso arquitectónico del espacio, da la sensación de que cada ángulo, cada pieza se ha colocado en el lugar preciso. Ahora, en medio de ese espacio está la obra de Calder, indicando básicamente que no le importa la forma que tome, es maravillosa y está complacido de cómo es. Ninguna tecnología jamás podrá disipar eso. Cuando se entra al edificio y se observa al móvil y su contraste con el resto de las cosas, hay que reconocer que Calder tenía todo. Se nota su gracia, el brillo de sus colores y sus fascinantes movimientos. Sin embargo, es tan sofisticado que se relaciona consigo mismo y con el resto del edificio, y eso hace que se convierta en una experiencia muy agradable. Creo que Calder creó una maravilla. Pienso que su obra en realidad realza más el espacio que ninguna otra obra que yo conozca, ya que el edificio en sí no tiene movimiento. Es el movimiento de la gente lo que le da la vida al edificio y esta escultura contribuye a ese movimiento. Sencillamente no me puedo imaginar ese espacio sin la obra de Calder.